Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las transformaciones más radicales de la historia, la Revolución Francesa. Vamos a ver juntos cómo se pasó de una monarquía con siglos de poder a una república totalmente nueva. Para empezar, creo que hay una pregunta clave que tenemos que hacernos. ¿Qué hace falta para tirar abajo un sistema que lleva 1000 años en pie? Pensemos un momento en la fuerza tan inmensa, social, política, ideológica, que se necesita para un cambio de ese calibre. Bueno, para entender cómo pasó todo esto hay que ir al principio, a esa Francia de finales del siglo XVIII, con un sistema que ya no daba para más, que estaba a punto de romperse. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos antiguo régimen? Miren, no era solo una forma de gobierno, era un orden social súper rígido. Imaginen una pirámide. En la punta, el rey, la nobleza y el clero, con todos los privilegios habidos y por haber. Y abajo, sosteniendo todo el peso, estaba el famoso tercer estado, que era pues casi todo el mundo. Burgueses, artesanos, campesinos, todos ellos. La situación era una verdadera olla a presión. Y ojo, no fue una sola cosa la que hizo que todo estallara. Fue como la tormenta perfecta. Por un lado, una crisis económica terrible, empeorada por el lujo y el derroche de la corte. Por otro, malas cosechas que trajeron hambre. Y para rematar, una montaña de impuestos que injustamente solo pagaba la gente común. Mientras tanto, en los cafés, en los salones, empezaban a circular nuevas ideas que lo cuestionaban todo. Y entonces, todo explota. Vamos a ver cuál fue esa chispa que finalmente encendió la mecha de la revolución, que irónicamente fue una jugada política del propio rey. Es que lo que pasó en 1789 fue increíblemente rápido. Fíjense, en mayo el rey reúne a los estados generales para buscar una solución a la crisis, pero para junio el tercer estado, harto de que no lo escucharan, da un golpe sobre la mesa, se autoproclama Asamblea Nacional. Y en julio, ante el rumor de que el rey iba a usar al ejército, el pueblo de París se levanta y toma la Bastilla. Ese fue el punto de no retorno. Y en medio de todo esto, la Asamblea Nacional hace algo verdaderamente revolucionario. Aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto no era una ley más, era cambiar las reglas del juego por completo. Rompía con la idea de que el poder venía de Dios o del linaje. Ahora, el poder y los derechos venían de la gente. Un giro de 180 grados. Pero la cosa no se quedó ahí. La revolución se fue volviendo cada vez más radical. ¿Y la monarquía? Bueno, la monarquía tenía los días contados. La ruptura se iba a volver violenta y, sobre todo, definitiva. Y aquí es donde el rey, Luis XVI, comete su peor error. Un error que le costaría todo. Intentó conspirar con potencias extranjeras para que invadieran Francia y aplastaran la revolución. Cuando esto se supo, fue visto como lo que era, una traición. La poca confianza que quedaba se hizo polvo. El desmantelamiento de la realeza no fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue un proceso paso a paso. Primero, en 1792, capturan a la familia real, con lo que el poder del rey queda anulado. Y segundo, se toma la decisión política formal. La monarquía como institución quedaba abolida para siempre en Francia. Y llegamos al momento más crudo y brutal de todo este proceso. En 1793, el rey Luis XVI y la reina María Antonieta son ejecutados en la guillotina. Esto no solo fue la muerte de dos personas, fue un acto simbólico potentísimo. Era la erradicación total del antiguo régimen. Ya no había vuelta atrás. Pero de toda esta destrucción, de todas estas cenizas, algo nuevo estaba a punto de nacer. Ahora vamos a ver qué se construyó sobre las ruinas del viejo mundo. Hay un año que lo cambia todo. Un año que es un antes y un después en la historia de Francia y del mundo. Ese año es 1792. Y ahí está, el resultado de años de lucha, de caos, de sangre. Se proclama la Primera República Francesa. Esto es importantísimo porque significa que Francia deja de ser la propiedad de un rey para convertirse oficialmente en la nación de sus ciudadanos. Y todo se puede resumir en esta frase, que es el corazón de la nueva república, su ADN. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esta idea tan simple y tan poderosa fue el motor de la revolución y su legado más duradero. Y cerramos con una reflexión. En 1789 se proclamaron derechos que cambiaron el mundo. ¿Pero fue ese el final de la lucha? ¿O en realidad fue solo el comienzo de un camino larguísimo para hacer que esos derechos fueran una realidad para todos?
Esa es una pregunta que, de alguna manera, sigue vigente hoy.